¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, estamos en nuestra clase 48 y el día de hoy vamos a trabajar con temas que ya habíamos visto muy anteriormente, pero también puede ser que sean parte del próximo examen. Eh, Así es que vamos a hacer una repasada rápida a lo que ya se supone que algunos, bueno, ya he visto con algunos, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver acerca de los triángulos y de la clasificación de sus triángulos y acerca de los criterios de congruencia, que es algo que nosotros ya debemos de saber, ¿sale? Entonces, por eso ya tenía preparado yo anteriormente estas diapositivas, ya las he trabajado con ustedes, pero aún así vamos a seguir repasándolas, ¿no? Sabemos que podemos clasificar a los triángulos según sus lados y según sus ángulos, ¿no? Entonces, si los clasificamos según sus ángulos, perdón, sus lados, podemos nombrarlo de manera que decimos que tenemos los triángulos isósceles que tienen dos lados iguales, el escaleno que no tiene ninguno de sus lados iguales y el equilátero que todos sus lados son iguales. ¿Sale? Que tiene la misma medida, a eso se refiere. Y también los podemos clasificar según sus ángulos. Podemos clasificarlo en el triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Tengo un acutángulo donde sus ángulos deben ser agudos, todos sus ángulos son agudos, y el obtusángulo en el cual tiene un ángulo mayor a 90 grados, ¿no? Entonces, aquí, si se fijan, este es ángulo que está mayor a 90, entonces esa es la manera en que nosotros podemos clasificar los triángulos. Esto nos va a ayudar a nosotros a identificar también un poco más acerca de los criterios de incongruencia, debido a que para ello también necesitamos ver los lados y los ángulos para saber si dos triángulos son congruentes, ¿no? Simplemente decimos que cuando nosotros queremos formar triángulos con nuestras regletas, podemos tomar tres regletas y tratar de formar, por ejemplo, este triángulo, en la que si se fijan, sus tres lados son iguales porque están marcados con la misma regleta, por lo tanto podemos decir que el triángulo que vamos a formar aquí es un triángulo según sus ángulos, bueno, fíjense, según sus ángulos, este sería un acutángulo, ¿sale? ¿Por qué? Porque todos sus ángulos son menos de 90 grados, ¿sí? O todos son agudos, ¿no? Que también podemos decir que vamos a formar un triángulo equilátero, entonces, pero depende eso de la clasificación que le estemos dando. Tengo este otro tipo de triángulo que he formado con las regletas, tengo una café, una azul y una verde, que podría decir que de este lado mide 9, 8 y 3, ¿no? Y me dice, entonces yo puedo formar diferentes triángulos, simplemente, bueno, en este caso voy a agregar una regleta rosa y si se fijan, ya estoy agregando otro triángulo, está haciendo otro triángulo, se puede, sí se puede, ¿no? Entonces, sabemos que según por sus lados estamos formando un triángulo escaleno. Y algo que nos dice, algo que debemos entender es que podríamos formar triángulos diferentes con las mismas regletas y, por ejemplo, podemos formar este triángulo o tratar de formar otros triángulos diferentes, pero al final encontraríamos que en realidad lo que estamos haciendo es girar el triángulo, ¿no? Pero aquí es donde entra lo que viene siendo los criterios de congruencia. Hay un criterio de congruencia en el que me dice que si todos los lados son iguales, el triángulo es congruente. Por lo tanto, si se fijan, como estoy utilizando las mismas regletas, el triángulo es congruente, o sea, que es del mismo tamaño, o sea, que es igual, solamente que está desde otra perspectiva, lo vemos desde otra perspectiva, pero la respuesta sería, no podemos. ¿Por qué? Porque son parte de lo que vienen siendo los triángulos, ¿no? Por ejemplo, me dice que yo tengo que formar un triángulo de 12, ¿sale? Y por ejemplo, tomo tres regletas. En este caso, me dan una medida cualesquiera. Me dicen, puedes formar un triángulo que tenga un perímetro de 12 y tú dices, bueno, para formar un triángulo de perímetro de 12 tomo una regleta, dos regletas amarillas y una roja. Entonces, o puedo tomar una azul, una roja y una blanca. Entonces, si se fijan, tengo la misma medida, tengo tres lados, porque estoy usando tres regletas. Entonces, ver si es posible formar un triángulo diferente con una medida, con ese perímetro, ¿no? Entonces, vemos que
Venga, que parece que aquí me quedó mal un poco la diapositiva, pero podemos ver que con las regletas amarillas y la regleta roja sí es posible. Y con la regleta roja y la regleta azul, vamos a ver si aquí. Y la regleta azul no es posible porque no alcanza. Entonces, por ejemplo, si puedo alcanzar con la regleta rosa, porque aún así eso sería otro triángulo. Y entonces no se dice que no con cualquier medida puedo formar un triángulo. Hay una condición. ¿Cuál? Que sus dos lados más pequeños sumados sean mayor que el lado más grande. ¿Sale? Si esto no pasa así, si estos dos, por ejemplo, aquí tengo 5 más, en este caso pues tengo dos lados iguales, ¿verdad? Pero tomamos los más pequeños, tomaríamos el rojo y cualquiera de los otros dos. Me darían 5 más 2 me darían 7, ¿sí? Y 7 es mayor que 5, por eso es que sí lo puedo hacer. En cambio, con de la ruleta roja, la azul y la blanca, que son de una medida cualesquiera y me dicen trata de formar un triángulo con esa, no se podría. ¿Por qué? Porque yo tendría, por ejemplo, 2 y 1 serían 3 y 3 no es más que 9, entonces no lo puedo formar. Entonces, para yo poder formar un triángulo con medidas cualesquiera, la condición es que esas medidas, las dos medidas más pequeñas, tienen que ser mayor que la medida más grande. Sumadas tienen que ser mayor que la medida más grande. Si no, no puedo formar un triángulo, ¿no? Y al final nos dan algo acerca de lo que son los criterios de congruencia, ¿sale? Que también es muy importante. Son 3 criterios de congruencia. Y nos dice que, bueno, los criterios de congruencia en un triángulo nos indican condiciones mínimas que deben reunir dos o más triángulos para ser congruentes. ¿Que es un triángulo que sea congruente? Pues un triángulo que es igual en cuestión de medidas, ¿no? Entonces, esta congruencia puede ser por los lados o por sus ángulos o una combinación de los lados y ángulos. Y es por eso que hemos visto la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Entonces, para que esto sea congruente, hay un postulado que se llama lado, ángulo, lado o LAL. Lo podemos ver como LAL, ¿sale? Entonces dice, dos triángulos son congruentes si tienen dos lados iguales y el ángulo determinado entre ellos es igual, ¿sale? Se refiere que, por ejemplo, yo tengo dos lados y sé que esos lados, y si el ángulo que está entre ellos es igual, o sea, dice que el ángulo que está entre esos dos lados es igual, entonces yo tengo un triángulo que es congruente, aunque no sepa la medida que tengo de este lado, ¿no? A eso se refiere. Después dice que el segundo postulado dice que es lado, ángulo, lado. Perdón, ángulo, lado, ángulo, ¿no? Eso significa A significa ángulo, la L significa lado. Entonces, yo solamente tengo un lado, pero sé cuál es el ángulo de aquí y sé cuál es el ángulo de este lado también, ¿no? Entonces, a través de ello, yo ya sabría decir que si ese triángulo es congruente, porque si yo tengo que estos dos lados, en este triángulo y en este triángulo, que no desconozco sus medidas, digamos que son medidas X y que son medidas Y, porque no las desconozco, siempre y cuando yo sepa cuáles son sus ángulos y cuál es su base o su lado, entonces yo podría decir que son congruentes, que son iguales, ¿no? El último me dice que si, el último postulado me dice que es lado, 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 o que si sus tres lados son iguales, obviamente estoy hablando del mismo triángulo, ¿no? No importa de cómo lo vean, ¿no? Si los tres lados de ese triángulo son iguales, bueno, estoy ejemplificando aquí, el triángulo sería congruente o sería igual, sería el mismo, ¿sale? Entonces, venga, que eso es para lo de los triángulos, que espero que hayan recordado un poquito acerca de lo que se hacía. Y el otro que vamos a ver es cuestión de las medidas de tendencia central,
que nosotros también ya hemos visto, pero también es necesario darle un pequeño repaso, sabiendo que las medidas de tendencia central, o bueno, la estadística busca las características típicas de un conjunto de datos. Tenemos un conjunto de datos y vamos a tratar de ver qué características tienen esos datos en específico. Y sabemos que las medidas de tendencia central son los valores que se encuentran en la parte central de ese conjunto de datos y estas nos ayudan a resumir la información con un solo número. Con un solo número yo puedo representar, dar bastante información, ¿no? O resumir bastante información, ¿no? Entonces, por eso son importantes las medidas de tendencia central, perdón, en la que podemos encontrar que tenemos la media aritmética o lo que viene siendo el promedio, la que se obtiene sumando todos los datos y dividiéndola entre el número total de datos que yo tengo, ¿no? La moda, también vamos a encontrar qué es la moda, que es el dato que más se repite o el que más veces aparece. Siempre vamos a encontrar que esa es la moda, como casi su nombre lo dice, ¿no? ¿Cuál es la canción de moda, ¿no? Pues la que más se repite. O cuál es la moda, pues la que todo el mundo trae, ¿no? La camisa de moda, la que todo el mundo trae. Y también vamos a encontrar la mediana, que es el valor central cuando los datos están ordenados de alguna manera ascendente o descendentemente, ¿no? Pero están en orden. Y la mediana sería el valor que está en el centro. ¿Sale? Entonces, a modo de ejemplo, por ejemplo, tenemos esta parte para calcular un promedio y podemos ver que tenemos varias regletas, las cuales estamos sumando y tenemos que estas regletas al sumarlas, pues me da 35. El número de datos que yo estoy utilizando aquí son 7 regletas y las puedo contar de tal manera que digo que 35 entre 7, pues me da 5. Y entonces sabríamos que el promedio, que lo podemos expresar de esta manera como una X con un guión en la parte de arriba, eh, me dice que ese es el promedio. Y luego veo que también si los ordeno de esta manera, yo puedo ver que la parte de medias, en la regleta que se encuentra en medias, pues es la amarilla. Por lo tanto, yo puedo decir que esa es la mediana. La mediana es el valor que se encuentra al centro. Y ya por último, si se fijan, podemos ver que tengo 3 regletas amarillas que son las que se repiten más y por lo tanto yo puedo decir que la moda también es 5, ¿no? Y así de sencillo es lo que viene siendo la media, la moda y la mediana. Y vaya, que las puedo expresar así y así es como las obtengo, ¿no? También podemos decir que, bueno, hacer otros ejercicios, digamos que tengo 6, en este caso tengo 6 regletas, las 6 regletas suman 24 y yo divido 24 entre 6 para obtener 4, que ese sería mi promedio, que también acuérdense que le llamamos media aritmética o promedio. Aquí estamos ordenando, fíjense, aquí estamos ordenando de mayor a menor y empezamos a buscar cuáles son los datos que están hacia el centro para encontrar la mediana. Y si se fijan, tengo dos datos. En este caso tengo una cantidad par de datos, por lo tanto solamente encuentro 2 datos que están hacia el centro. Para encontrar la mediana, una vez que encontré esos 2 datos, pues sumo los datos sumo esos datos y los divido entre 2. Por ejemplo, tengo 3 más 4 me da 7 y eso lo divido entre 2, por lo tanto la mediana es 3.5. Es el promedio que se encuentra entre esos 2 datos que se encuentran al centro de este conjunto de datos, ¿sale? Y obviamente también vemos que tenemos 2 valores que se repiten 2 veces y en este caso la moda es el dato que más se repite, por lo tanto tengo dos cantidades que se repiten igual o que tienen la misma cantidad de repeticiones, por lo tanto puedo decir que la moda de esos datos pues vienen siendo los 2 números en este caso, porque la moda sí puede ser, en la moda sí puedo encontrar varios números, ¿no? Que vienen siendo moda. La moda puede ser más de un número. Eso es algo que tenemos que entender. Y cuando tenemos más de un número se le llama que es multimodal.
Pero también cuando no existe, cuando todos se repiten de la misma manera, cuando todas las cantidades se repiten, se dice que no hay moda, ¿sale? Que todos son parejos, ¿no? También eso también puede pasar en la que no exista moda porque todos tienen la misma cantidad. Por ejemplo, si nomás tuviera una regleta de cada una, no habría moda. ¿Por qué? Porque no tengo ningún dato que se repite más que los demás, ¿sale? Sino que todos son iguales. Entonces, en ese caso, podemos especificar que no hay moda. O también en este caso también que estamos presentando, pues que también hay más de alguna moda. O sea que la moda puede ser más de una o ninguna. Sale, esto ya no lo vamos a ver, que era un ejercicio que habíamos hecho en la clase anterior. Esto nada más es a modo de repaso y lo estamos viendo rápido para que recordemos estos temas. El día de mañana también vamos a seguir viendo algo otros temas para nada más darles una pequeña repasada. Este video y el de mañana son importantes para que ustedes recuerden lo que hemos estado repasando de tiempo atrás, ¿sale? Entonces, nada más les digo que está la posibilidad de que vengan el examen, pero sería, bueno, sería a considerar nada más un poquito. De igual manera, les recuerdo que todas sus preguntas me las manden por plataforma. Voy a estar tratando de contestar lo más pronto posible. Eh, Estén muy pendiente de las asesorías y nos vemos en una próxima. Hasta luego.